Amén. Dios les bendiga a todos. Eh, Les saludo pues en esta noche en el nombre del Señor Jesús, de una manera muy especial. Muy contento de poder compartir pues en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Un saludo para mi pastor, hermano Caleb Mosquera, su familia, también para el hermano Alex Quiseno, también qué bendición poderles saludar a los líderes locales allí, conquistadores pentecostales en Ipu, Libertadores, a cada uno de los amigos. Qué bendición también saludar al hermano Miller, su esposa, desde Río Mina, por ahí que estaban conectados. Bendición saludarles y a toda la juventud. Y si hay alguno que, si por alguna razón de edad no se siente tan joven, le damos la bienvenida una vez más a ese culto juvenil. Somos la iglesia del Señor. Y si usted aún no se ha bautizado en el nombre de Jesús, eh, qué bueno que esté conectado a través de este programa virtual, porque Dios obra, aun cuando nosotros no vemos, la respuesta siempre está obrando. Hay una canción que dice que aunque no vemos, Él siempre está obrando, siempre está obrando. Por eso tenemos la seguridad de que aunque no nos podemos reunir físicamente como antes, y el texto de la palabra del Señor donde dice que donde hayan reunidos dos o tres en mi nombre, ahí está Él. Él está en esa reunión y lo hemos estado sintiendo en las alabanzas, en las oraciones, porque Él está aquí, no importa que estemos en diferentes lugares, donde hay una unidad de pensamiento, donde hay una armonía, donde hay un conjunto de caracteres que nos evocan o nos acercan a Dios, Él se hace presente. Hay un tema muy especial en esa noche y es porque sois fuertes. Han estado en una semana juvenil, felicito al comité local. Esos programas son necesarios para que nuestra juventud en esa situación de cuarentena que se vive pueda recordar que hay un equipo que está trabajando en ellos, que piensa en ellos, que ora por ellos y que le interesa interactuar con ellos. Les felicito por la programación que estaban haciendo ahora con lo de los emojis. Es muy interesante porque eso nos motiva pues a aprender de la palabra de Dios. Bueno, entonces decía que el tema que tenemos para el día de hoy es porque soy fuertes. Y hay un texto base en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 14. Y ese tema, ese texto, pues, va a ser la base de nuestro sermón. Y yo le invito a que si usted tiene ahí su Biblia física, su iPad, o si se lo sabe de memoria, también lo recite. Yo tengo aquí una versión, la Reina Valera. Bueno, voy a tomar el texto de la nueva versión internacional desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Dice, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bueno, hablar de fuerza, de fortaleza, entendemos pues que tiene que ver o lo asociamos mayormente con la parte física, ¿no? La fortaleza. Vemos a alguien de un tamaño más desarrolladito que el promedio y decimos, uy, esa persona es fuerte, sea hombre o sea mujer. Si usted ve un niño de 12 años, pero que mida unos 70, unos 75 y pese más de 70 kilos, usted dice, uy, debe ser una persona muy fuerte, ¿verdad? Eso es lo que la parte física nos da a entender. Pero hay muchas personas que aunque físicamente, corpóreamente son grandes, no siempre eso significa que sean fuertes. Hay personas que son de estatura muy baja, pero su fortaleza física, hablándolo desde la parte física, a veces lo asombra a uno. ¿Sí? Uno dice, uy, pero esa persona tan chiquita y vea, puede levantar tanto peso, puede mover esa máquina que es muy, muy pesada. Hay una definición de fuerte que me gustó mucho y creo que encaja perfectamente en el hilo que le vamos a dar al tema en esa noche. Y es que fuerte, bueno, habla de la firmeza, algo que se sujeta,
a algo, ¿sí? Con mucha fortaleza y es difícil de arrancar, quitar o romper. De cuando tomamos el énfasis o el enfoque que el apóstol Juan, entre otras cosas, fue el último apóstol de Jesús, eh, de todos los apóstoles fue el último que quedó con vida y el único que no murió por muerte violenta. Eso se lo encuentra en la escritura y en la historia de los apóstoles. Se puede entrar, y que tenemos la facilidad del internet y buscar la vida de Juan. Se cree que llegó a vivir un poco más de 100 años y fue de los apóstoles el que estuvo muy cercano a Jesús, se le conocía como el discípulo amado y desde su juventud decidió seguir al Señor. Y mire que lo aceptó en la juventud y llegó a ser muy anciano, pero aún siendo muy anciano, mire el consejo que nos da. Es una persona que ha atravesado su juventud, su parte de adultez temprana, llega a la ancianidad y aún sigue creyendo que nosotros somos fuertes. Y el escritor, aunque hace referencia a la juventud, no está descartando a los niños ni a los ancianos, no, él mete a la iglesia del Señor en todo el paquete de la juventud, porque es que la fortaleza de la que hablamos en esta noche no tiene que ver con el aspecto físico en general o en el énfasis. La fuerza en la que, con la que nos estamos, con la que vamos a trabajar en esa noche, tiene que ver con esa fuerza que viene de Dios a través de la palabra, ¿sí? Porque hay un énfasis en los dos versículos que nos muestra el apóstol Juan, y es que somos fuertes. Y él dice, jóvenes, ustedes son fuertes porque la palabra de Dios está en ustedes, porque la palabra de Dios habita en ustedes. Y eso, ese beneficio de que la palabra de Dios habite en nosotros, entonces nos regala como un plus, ¿sí? Y es que por la palabra de Dios habitar en nosotros y al mismo tiempo nosotros habitar en la palabra de Dios, permanecer en ella, entonces hemos vencido al maligno o podemos vencer al maligno. Hay un texto muy particular que me gusta y también se acopla al tema que estamos hablando, está en segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 8, el verso 3, perdón. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Parece ser que Dios, bueno, no parece ser, Dios sabe en realidad y en profundidad quiénes somos, cada uno de nosotros, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, ¿sí? Porque del trono de su gracia proceden todas las misericordias. Pero a Dios le interesa que le presentemos nuestras peticiones, le interesa que le presentemos nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿sí? No porque Él no los conozca. De hecho, lo que nos da a entender ese texto que acabé de leer y eh, el del inicio, el de Primera de Juan, es que Dios nos conoce tanto. Y la Escritura dice que antes de que naciésemos, Él ya nos conocía, antes de que nos formásemos, Él ya nos conocía, nos puso por nombre. Dios nos deja las herramientas que nosotros podemos utilizar para que a pesar de las aflicciones, para que a pesar de las tentaciones, para que a pesar del mundo en el que estamos, porque estamos en un mundo que a diario nos incita a hacer el mal, a pesar de nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y a Timoteo, o le escribe a Timoteo y también para que se le predique y se le lea a la iglesia, le dice, tenga cuidado de sí mismo. Y se lo escribe también a Tito, tenga cuidado de sí mismo, ¿sí? Porque mi ser, la Biblia dice de parte del apóstol Santiago, dice que en nuestro ser hay un mal, una concupiscencia, que es la que nos incita a pecar. Y si no tenemos cuidado de eso, vamos a estar pecando y pecando y pecando y pecando. Y nuestra vida espiritual nunca va a ser fuerte como es lo que Dios quiere. Entonces, esa fortaleza viene de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recomienda, ustedes, ¿sí?
pueden recibir de parte de Dios una cantidad de promesas que Él les ha regalado, porque es que todo lo que va a pasar en su vida, todo, absolutamente todo lo que va a pasar en su vida, necesita que usted le agregue el divino poder de Dios. ¿Y cómo le agregamos el divino poder de Dios? A través del conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A partir de la lectura y el hacer práctica lo que leemos de la palabra de Dios. Porque no es solamente leer la Biblia. Hay gente que lee la Biblia y no entiende nada. Y hay unos que leen y entienden, pero no practican nada. ¿Sí? Hay gente que se sabe la Biblia de memoria, ¿sí? Y no son creyentes, no creen en Dios, porque ellos toman la Biblia como un libro totalmente literal y no le agregan la fe, o sea, no permiten que la palabra de Dios genere en ellos una fe, y entonces al no poner fe en esa escritura, la palabra de Dios no actúa en ellos porque la rechazan, no la reciben. Pero los que hemos recibido la palabra de Dios, los que hemos dejado que el Espíritu Santo, entonces, a través de la fe, trabaje en nosotros. Cada día esa palabra nos forma, nos instruye, ¿sí? Nos da un crecimiento, ¿sí? Y nos hace fundamentarnos en Cristo, que es la roca, porque a través de la palabra de Dios conocemos a Dios. A través de la palabra de Dios nos conocemos a nosotros mismos y aprendemos a distinguir en nosotros nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Entonces, hay mucha gente que en ese tiempo está asombrada por la crisis sanitaria, el problema de salud que aqueja a todo el mundo. Y qué bueno aprovechar para decir que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Pero aparte de quedarnos en casa, lo mejor que podemos hacer estando en casa es tomar la palabra de Dios en nuestras manos y aplicarla a nuestra vida, porque ella nos ayudará a crecer y nos ayudará a tener en nuestra vida cada día la imagen que Dios necesita que tengamos para que lleguemos al proceso en el que Dios pueda hacer de nosotros unos vasos útiles, frágiles, pero dispuestos para su gloria. Entonces, mire que Satanás tiene algunas herramientas para distraer a la persona, sea creyente o no. Satanás, yo alguna vez prediqué en la congregación, yo soy pastor, yo les decía, Satanás no es amigo de nadie, ¿sí? A veces nosotros los cristianos decimos, no, es que Satanás me está atacando mucho. Y hermano, vea, Satanás ataca al cristiano y al no cristiano, al pobre y al rico, al blanco, al negro, al feo, al bonito, al chiquito, a todos. Porque lo que Satanás quiere es que las personas se alejen de Dios, los engaña, les pone un velo, ¿sí? Para que no vean a la verdad, para que oyendo no entiendan, ¿sí? Porque Satanás, a él no le conviene que el señor que tiene una discoteca se conozca a Cristo y se salve, no, a él no le conviene. Él lo que le interesa es que la gente se aleje de Dios, ¿sí? Y entonces la gente lejos de Dios se convierte en débil, ¿sí? Débiles, porque la palabra de Dios no está en ellos. Entonces, cuando una persona no tiene en su vida la palabra de Dios o la influencia de la palabra de Dios, pues Satanás hace con esa vida lo que le da la gana, ¿sí? Y entonces a una persona que ha estudiado, que tiene cierta posición, que aunque no ha ido a una universidad, por ejemplo, tiene un intelecto, porque yo creo que a todos Dios nos ha capacitado y nos ha dado talentos, dones que podemos ejercer en la vida cotidiana. Y hay muchas personas con talentos impresionantes, pero uno los encuentra sumidos en las drogas, sumidos en la depresión, sumidos en la soledad, en las cárceles, como mencionaba nuestra hermana Paola ahora. Gente, hermana, con capacidades altísimas, pero que simplemente decidieron oír, prestar oído a la voz de Dios, a las mentiras de Satanás, y entonces se arruinó su vida. Pero hermanos, qué bendición saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, hermano, simplemente para que tengamos la idea gráfica. No es que es capaz de partir los huesos. No, 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 no. Lo que hace la palabra de Dios es que puede recomponer a la persona. Y la recompone no desde el exterior, lo hace desde el interior, porque ella llega allá, al hueso, al tuétano, a lo más profundo de la estructura que sostiene el cuerpo de un individuo, porque el sistema óseo es lo que sostiene la estructura de un cuerpo
humano, por así decirlo. Entonces, hasta allá llega la palabra de Dios, para que a partir de eso, que es lo que sostiene, entonces todo el cuerpo se empiece a formar hasta que todo el cuerpo llegue a tener una unidad en Cristo para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios está interesado en que lo conozcamos a Él a partir de su palabra, como dije, pero hay un problema. Y de hecho, desde la parte de los conquistadores pentecostales nacional y del consistorio de ancianos, hace 3 años, en el 2007, se realizó una encuesta a nivel nacional en toda la juventud y PUC. Y, ¿saben? Los resultados de la encuesta lo que nos arrojaron fue que a los jóvenes, a la gran mayoría de los jóvenes, poco les gusta leer la Biblia, ¿sí? Los jóvenes les gusta más estar en Internet, en Facebook. No está mal entrar, todos lo hacemos, pero presta más tiempo a este entretenimiento, ¿sí? Que el mundo de alguna manera nos ofrece y funciona como unas pantallas y no nos permite ver lo que es más importante en nuestra vida. A veces la gente mantiene más pendiente de lo que publica cualquier persona, porque a veces hay gente que usted no conoce y no es gente a la que realmente usted pudiera aprenderle algo, pero publicó cualquier chiste, cualquier meme, entonces usted se distrae y esa pequeña distracción se convierte en 1 hora, en 2 horas ahí en las redes sociales y en su día usted ni siquiera lee la Biblia. Hay personas que en esta cuarentena, por la razón de que ya no van a la iglesia, porque hay gente que iba a la iglesia, entonces cuando se iba para el culto era que tomaba la Biblia. Como ya no van a la iglesia, entonces poco toman la Biblia. Y la gente tenía la Biblia como un insumo o como un adorno, más bien, como un adorno que llevaban a la iglesia. Entonces no lo puedo dejar porque desarmonizo, todos lo tienen, entonces yo también tengo que tenerlo. Pero hermanos, la Biblia más que un libro para tenerlo, es el poder mismo de Dios que se puede hacer práctico en nuestra vida para que podamos ahora sí vencer el maligno. El maligno lo que quiere es destruir la fe que nosotros debemos poner en Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de las tentaciones, a través de las pruebas, ¿sí? Y las pruebas nos llegan, como dije, a todos, cristianos o no cristianos, conocedores de Dios o desconocedores de su gracia. Pero hermanos, qué bueno que usted y yo sepamos que la excelencia del poder de Dios se perfecciona no en la fortaleza nuestra, sino en nuestra debilidad. Porque a Dios le encanta trabajar con los débiles. En algún momento los letrados de la época de Jesús, los fariseos, eh, eran las personas encargadas de estudiar y juzgar el comportamiento de las demás personas. Y Jesús se acercó a un hombre que estaba enfermo y lo sanó, a alguien que estaba leproso y lo limpió. Y entonces todo lo que Jesús hacía a ellos les parecía mal. Y en algún momento había un hombre que estaba enfermo y sus amigos hicieron todo lo posible para llevarlo hasta donde estaba Jesús, hasta destrecharon por allá una casa, pero lo metieron donde Jesús estaba y Jesús antes de sanarlo dijo, tus pecados te son perdonados. Y aprovecharon los enemigos de Jesús para acusarle. ¿Sabe que es una de las herramientas que más usa Satanás? Es acusar, acusar. Satanás ofrece la posibilidad de que la persona eh, peque, de que la persona caiga en una tentación, para luego acusarlo. La Biblia dice que Él es el acusador de nuestras almas. Y si usted se da cuenta, aquí ninguno de nosotros puede alzar la mano y decir, pastor, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho lo malo. No, ninguno puede hacerlo. Sí, sí. Sí, yo no le voy a preguntar cuáles son sus pecados, porque si usted me cuenta todos sus pecados, yo no le predicaría. Y si yo les cuento los míos, pues ustedes tampoco recibirán el mensaje. Todos hemos pecado. El apóstol dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el hecho de que hayamos pecado no significa que en el momento todos seamos pecadores, porque nosotros hemos recibido a partir del conocimiento de la palabra de Dios y a partir de poner en práctica eso en nuestra vida, hemos recibido la redención de nuestros pecados, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús tomó nuestra culpabilidad, tomó nuestro pecado, lo llevó y lo clavó en la cruz, ¿sí? Por eso cuando usted y yo leemos la Biblia y encontramos que se menciona de la sangre, el poder de la sangre de Jesús, leemos que se encuentra el poder del nombre de Jesús. Encontramos las promesas por ser iglesia de Dios, porque ahora nosotros no somos simplemente
Israel, por así decirlo, no tenemos las promesas de ellos, no, tenemos las promesas de la iglesia que son mayores, mayores, grandísimas. Entonces, les decía que Satanás se encarga de acusarnos. Él pone la cáscara y después acusa. Recuerdo la historia de José y creo que todos la conocemos. José, un joven hebreo de principios cristianos, un hombre muy de su casa, temeroso de Dios, sobre todo muy temeroso a Dios, pero cierto día en uno de sus trabajos, digámoslo así, uno de sus mejores trabajos, porque le estaba yendo muy bien. ¿Sí? Por eso sé cuando en su trabajo, en su universidad le esté yendo muy bien, cuando en la iglesia le esté yendo muy bien, tenga cuidado, porque Satanás no busca tumbar a quien no esté bien en la iglesia. Él siempre buscará dañar, destruir, tentar a los que están bien, a ese que está sirviendo, a ese que se está proyectando, a ese que se está apartando del mal. Ese se vuelve objetivo militar del diablo. Y José estaba haciendo su trabajo y dice que haciendo su trabajo le tocaba entrar a la casa del patrón. Y ese día él no sabía porque, hermano, cuando uno sale de casa, uno no sabe qué le está preparando Satanás en el camino. Pero José estaba con Dios. O bueno, más bien, algo que da más garantía, porque a veces uno dice, no, es que yo estoy con Dios. No, la Biblia dice específicamente que Jehová estaba con José. Y como Jehová estaba con José, Jehová lo guardó. Y la Biblia dice que José fue tentado. Y yo creo, hermanos, considero que la mujer de Potifar, Potifar era de alguna manera como el segundo o el tercer hombre en el imperio egipcio, que era el imperio más importante del mundo de su época. Y esa mujer tuvo que haber sido muy hermosa, muy atractiva. Y aparte de eso, estaba esperando tener relaciones sexuales con José. Y la Biblia dice que José dijo, no, no, yo cómo voy a hacer eso, pero ella lo agarró de sus ropas y no sé si lo alcanzaría a besuquear, lo alcanzaría a acariciar, no sé qué tantas cosas intentaría, pero José prefirió que su ropa quedara en sus manos, que se dañara esa prenda que quizás le había costado algo, quizás su patrón se la había regalado, porque cuando Potifar llega, él reconoce que esa prenda no era de otra persona, sino de José, pero José no le importó que le dañaran la prenda, él salió corriendo, porque él dijo, no, yo tengo temor a Dios. José no tuvo una Biblia como usted y yo la tenemos, pero de lo poco que su padre Jacob le enseñó, él aprendió a temer a Dios. Por eso el temor a Dios es algo que nosotros aprendemos y hacemos práctico a partir de la palabra de Dios, porque es ella la que nos muestra, la que nos revela a Dios, la que nos revela a Jesús y lo que Jesús puede hacer con nosotros y en nosotros. Entonces mire que José tiene que sufrir entonces que lo pongan allá como en un atrio, en un paredón, y entonces ahora es condenado a la cárcel. Y sabe, no sé si alguien se ha hecho la pregunta de cuántos años estuvo José en la cárcel. Porque a veces decimos, hermanos, y José fue a la cárcel, y de ahí de la cárcel Dios los llevó al palacio. Sí, eso es verdad, pero estuvo 13 años de su vida en una cárcel injustamente, 13 años de su vida. Y a mí me parece, hermanos, que es demasiado tiempo. 13 años de la vida no es demasiado tiempo. 13 años uno alcanza a hacer mínimo tres carreras profesionales. Y José estuvo en la cárcel, pero hay algo interesante de la historia. Jehová estaba con José. El término entonces de fortaleza lo podemos aplicar, mis queridos hermanos, si miramos, por ejemplo, otro pasaje que viene a mi mente para ir redondeando y concluir al punto que quiero llegar, es la fortaleza que Dios a través de la historia le enseña al ser humano que no tiene. Cuando nosotros escuchamos la historia de Sansón, normalmente en los dibujos animados o en las películas que Hollywood hace, muestran a Sansón como un hombre grande, musculoso. Y en algunos momentos, la verdad, yo me creí la historia. Pero empecé a investigar, empecé a leer, y hay algo característico de Sansón, y es que la Biblia dice que Sansón debía cuidarse de no beber vino o sidra, que viene siendo unas bebidas alcohólicas, no cortarse el cabello, porque el cabello no era el que tenía la fuerza, pero a partir de la obediencia a Dios de no cortarse el cabello, entonces el Espíritu de Dios venía sobre él y el Espíritu de Dios era el que le daba la fuerza a Sansón. No era una fuerza natural de él. No es que Sansón fuera el más grande de todo Israel o el más corpulento. De hecho, la Biblia dice en la historia, hermanos, que los filisteos lo veían y decían, pero ¿cuál es el secreto? Yo pienso que si Sansón fuera un hombre muy acuerpado,
la gente diría, no, pues que con razón mata y no es que es muy grande, pero Sansón no era muy musculoso. La Biblia exactamente no lo especifica, pero póngase a pensar, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, esa fuerza llegaba y fue capaz de despedazar, de matar a un león con sus manos, pero porque la fuerza del Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando le cortaron el cabello a Sansón, él quedó siendo un hombre normal. Y lo único que podía hacer con su fuerza natural era hacer que una rueda moliera, ¿sí? Ya fuera pues o uvas o olivas para sacar aceite, era lo único que podía hacer como un humano normal. Hasta el día en que, a pesar de haber perdido sus ojos por la tentación de Satanás, por la desobediencia, por no guardar la palabra de Dios, entonces, a pesar de eso, de no tener sus ojos, volvió a tener temor de Dios, volvió a acercarse a la fuente del potencial humano, del potencial cristiano, que es la palabra de Dios, y la fuerza de Dios volvió sobre él. Y dice la Biblia que destruyó el templo donde estaban haciendo una fiesta los egipcios, y lo habían llevado a él precisamente para burlarse. Pero ese día el Espíritu de Dios volvió a estar sobre Sansón y con su fuerza, dice la Biblia, que destruyó ese altar, aunque él mismo murió allí, pero mató ese día a Sansón más filisteos que en toda la historia que había tenido antes en Israel. ¿Por qué lo llevo a eso, mis hermanos? Porque es que la palabra de Dios no nos va a dar una fuerza sobrenatural para que usted y yo levantemos peso, unos bultos, unas arrobas de algún grano. No, no. La fuerza que el Señor está interesado en darnos a partir de su palabra es una fuerza para que seamos templados al pecado, para que tengamos dominio propio, para que, a pesar de que la mujer sensual que te está tentando en el trabajo, o la mujer sensual que te está tentando ahí en tu barrio, la vecina, te esté ofreciendo todas las libertades para pecar, usted diga, no, 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 la palabra de Dios me hace fuerte, yo me voy a fortalecer en Dios para no pecar. A pesar de la propuesta de corrupción que te estén haciendo en la empresa, no, córtele aquí, quítele este cero y lo que está ahí lo partimos entre nosotros dos. Usted diga, no, 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 yo no puedo pecar porque es que la palabra de Dios está en mí. Ay, pero usted es joven, a usted no le gustaría tener un carro, no le gustaría tener una casa, a usted no le gustaría estudiar. Venga y tenga relaciones sexuales conmigo y aquí no pasó nada, yo le paso ahí la liga, yo le pago la matrícula. Pero entonces aquí es donde, joven, usted y yo debemos ser fuertes y reconocer que la palabra de Dios es la que nos hace fuertes. Por eso hay que volver a la escritura. Sí está bien sacar tiempo para entretenernos, sí está bien sacar tiempo para la diversión, para compartir en familia, para reírnos, para comer un helado, pero sobre todo, muchachos, sobre todo mis jóvenes, Iglesia Nacional en Libertadores, saquemos tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios, para llenarnos de Él, porque es que esa es la fuente de nuestra energía, esa es la fuente de nuestro potencial. Mire, el Señor Jesús sabía que nosotros íbamos a tener momentos de dificultad, tentaciones sexuales, problemas económicos. Ahora hay un problema gravísimo en el mundo y es la identidad sexual. Y ahora, a partir de esta crisis sanitaria, va a haber una crisis económica a nivel mundial bastante terrible. Eso es lo que pronostican los economistas. No es que no se sabe y quién va a inventarse una fórmula ahora para sacarnos de esa situación de crisis. Pero el Señor, hermanos, el Señor ha prometido, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, que antes y en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no por nuestra fuerza, somos más que vencedores por en aquel que nos amó. Y esa fuerza es la que nos va a ayudar a vencer al maligno. Esa fuerza que proviene de la palabra de Dios, porque nosotros somos como plantío de Jehová, somos unas pequeñas ramas plantadas, injertadas en el árbol que es Dios, y cada vez que nosotros nos alimentamos de la savia, entonces nuestra rama empieza a fortalecerse. Y cuando estamos lo suficientemente fuertes en esa rama, entonces empezamos a florecer. Y después de la floración viene el fruto. Y no importa qué tan grande sea el fruto, si usted y yo estamos bien ligados al árbol que es Cristo, estaremos fuertes, lo suficientemente fuertes para que, a pesar de las piedras que nos tire el enemigo, usted y yo podamos estar firmes. Cuando los árboles de mango en el campo están bien cargados, los niños salen de las escuelas y los senderos hay muchos árboles y la gente empieza a tirarle piedras a los mangos, a los palos de mangos para tumbarlas. Y los mangos se caen cuando son impactados por las piedras, pero las ramas mantienen ahí tranquilas,
¿sí? Y se pueden caer todos los mangos, pero las ramas están ahí pegadas al árbol porque tienen una fortaleza, ¿sí? Una fortaleza que viene de dónde? De lo que ellas son en sí mismas, ¿no? La rama no tiene mucha fuerza, lo que tiene fuerza es el árbol. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos puede fundamentar en el árbol que es Cristo, para que cuando venga la tormenta, para que cuando venga la lluvia, para que cuando venga la tempestad, los vientos fuertes, nuestra rama, nuestra vida esté lo necesariamente fundada en Cristo para que podamos resistir en el día malo. Hay quienes dicen, hermano, ¿y será que vamos a salir de esta? ¿O qué va a pasar con nosotros? Pues no lo sabemos. ¿Qué hemos pedir como conviene, dice la palabra del Señor? No sabemos. Pero cuando tú estás fundamentado en la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, la Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros ante Dios, porque el capítulo que leímos en Primera de Juan, de hecho, nos muestra que Jesús es nuestro abogado, nuestro intermediario ante Dios. Y aunque hay cosas que nosotros no entendemos, y Dios como me guardó de eso, si yo ni siquiera le pedí a Él, si yo hoy salí de la casa y ni siquiera oré, ¿cómo el Señor me guardó de no haberme estrellado en esa moto? ¿Cómo el Señor me guardó de que no me hubiera impactado una bala perdida? A veces no tenemos, como que no contabilizamos eso en nuestro diario vivir. Pero hermano, ¿sabe por qué lo hace Dios? Porque es que estamos en su palabra, estamos en Él. Y mientras usted y yo estemos en Él, entonces seremos fuertes, seremos estables y la palabra de Dios permanecerá en nosotros porque sois fuertes. Yo creo, hermanos, que el objetivo de Dios, más allá de darnos la fortaleza a través de su palabra, lo que hace es prepararnos. Hay quienes desde su temprana edad han estado en la iglesia y de pronto todavía no han experimentado una tentación lo suficientemente fuerte como la han experimentado algunas personas que se han ido al mundo. Porque hay pruebas y hay dificultades, mis queridos jóvenes y adolescentes, que son tan fuertes, hay situaciones tan decepcionantes de la vida misma, que cuando usted pasa por ellas lo que piensa es, no, yo mejor me voy al mundo. Hay otros que en momentos de debilidad humana han dicho, no, mi vida no tiene sentido, yo mejor acabo con mi vida, me suicido. Y esa es la decisión que toman las personas que no están en el Señor. Por eso el consejo en esta noche es, hombre, volvamos a la palabra, meditemos en ella, memoricémosla, pero más que memorizarla, practiquémosla para que ella nos haga fuertes. Lo que te va a hacer fuerte a ti, joven, no es ir a un culto. Lo que te va a hacer fuerte a ti es conservar la palabra, los principios, las normas éticas y morales que en ella hay. Y sea que tú seas soltero, porque los solteros dirán, no es que yo soy soltero y qué rico así, algún día te vas a casar. Y a veces los solteros quisieran decir, ay, no, ojalá yo pudiera volver a ser soltero, porque eso de estar casado es muy complicado, ¿sí? Y hay algunos que dicen, no, pues yo mejor me divorcio. Y después del divorcio quiere volverse a casar porque ve que estar solo no es tan bueno. Bueno, sea que usted sea soltero, casado, joven, anciano, hombre, mujer, adolescente o adulto, no permita que la palabra de Dios esté fuera de usted o que usted esté fuera de la palabra de Dios. Más bien permanezca ricamente en ella y digamos que nuestras vidas, junto con la oración a nuestro Padre Celestial, hermano, produzca cosas de bien y seguramente seremos fuertes, porque es lo que ha prometido el Señor. Y si somos fuertes, no importa, como decía hace un momento, cuál sea la dificultad que tengamos que enfrentar en esta vida, hombre, vamos a vencerla. Es posible que alguno de nosotros, tanto a mí como a ustedes, o alguien cercano de nuestra familia, nos toque atravesar por saber qué es un cáncer, ¿sí? Y a veces cuando se detecta el cáncer, los médicos dicen, no, es terminal, no hay nada que hacer, ya hizo metástasis y ya dañó el páncreas, el hígado, los riñones. Es más, no sabemos por qué sigue respirando porque usted ya no tiene pulmones. Pero aún en medio de eso, la palabra de Dios se hace fuerte y nos hace eficaces. La Biblia dice que es que el pobre, así sea pobre, diga por fe en la palabra que es rico. Y el débil, por muy débil que se sienta, diga que es fuerte en Dios. Porque, hermanos, el poder que tiene la palabra de Dios puede hacer de un órgano totalmente dañado a algo nuevo. De alguien que esté desahuciado, y testimonios conocemos, alguien que esté totalmente desahuciado, a veces los médicos le dicen,
vea, llévelo a la casa para que se muera, dele de comer lo que quiera, porque es que ya no hay nada que hacer por él. Pero el Señor dice, no, dele mi palabra, aliméntelo con mi palabra y verá que de ahí se levanta. ¿Sí? Entonces, jóvenes, yo les invito, volvamos a la palabra. Es posible que alguien te critique, no importa, vuelva a la palabra. No lo vaya a hacer para que su papá se sienta orgulloso, para que el líder de jóvenes lo tenga en cuenta, para que el pastor diga, uff, qué joven, y esos textos que están, no, no, no. Hágalo para que usted en lo personal, usted sea fuerte, pueda crecer en Dios y pueda permanecer allí. Seguramente los que ya tienen unos añitos en la iglesia, 20, 30 añitos, yo soy de la generación de los 31, sabrán y hemos experimentado que muchas personas de nuestra adolescencia que iban a la iglesia ya no están. Algunos hasta han partido de este mundo a la eternidad sin Cristo porque se descuidaron. Creyeron que la Biblia era simplemente un lujo y que no, para qué leer la Biblia si yo no voy a ser pastor o esposa de pastor? Dicen algunos, no, yo prefiero ser un cristiano promedio. Pero oiga, esos cristianos promedios, cualquier cosita los saca del mundo. Y Satanás, cuando una persona se va del Señor, ahí aprovecha para hacerle daño, para destruirlo y atentar contra su vida, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Nunca lo olvides, pero Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, jóvenes, permanezcamos en la palabra del Señor. El apóstol Juan nos escribe esa carta, imagínense. Juan, el apóstol amado, un hombre que vivió más de 100 años, pero que le dedicó más del 70% de su vida a Dios. Y dice, jóvenes, les escribo a ustedes, no crean que son débiles, no crean que ustedes no tienen importancia, no crean que están ustedes como un mosquito allá pegado a la pared. No, no, ustedes son importantísimos para Dios y son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y le agrega ahí como una cerecita al pastel. Y habéis, no dice van, no dice de pronto, no, ya habéis vencido al maligno. Por cuanto estamos en la palabra de Dios, por cuanto permanecemos allí y ella está en nosotros, entonces ya habéis vencido al maligno. No crea que porque usted cometió ayer un error o porque hoy cometió un error, entonces, no, yo ya no merezco ser hijo de Dios y soy yo soy lo peor y Dios ya no tiene esperanzas en mí. No, no, no. Usted ha vencido al maligno. Errores cometemos todos a diario. El apóstol Pablo, de hecho, mirando su condición, dijo, no, es que yo a veces quiero hacer el bien, pero no lo hago, sino que termino haciendo el mal que no quiero hacer. Pero dice, no, pero todos los días muero y doy gracias a Dios que en todo me da la victoria. Joven, Dios quiere darte la victoria en todo. Entonces, vamos para adelante, sigue en el Señor, sigue luchando, sigue batallando. Si Satanás viene con sus engaños, sus mentiras, sus tentaciones, dígale, hay poder en el nombre de Jesús y de seguro él huirá. Pero tú mantente firme, tú fortalécete en el Señor y seguramente vas a ser un joven, una jovencita, un adolescente, un hombre, un soltero, un casado de éxito en Dios, no sin problemas, pero de éxito en Dios porque el éxito está asegurado por cuanto estamos en Él. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero no haberme alargado mucho y que la palabra de Dios haya sido de provecho para ustedes. Pido un espaciocito pequeño y es que les quiero invitar a todos para el próximo viernes, 1 de mayo, tenemos nuestro encuentro distrital juvenil. Por la gracia del Señor, estamos trabajando en el Distrito 5 con el Comité Distrital de Jóvenes y el próximo viernes, 1 de mayo, vamos a tener un evento virtual, nuestro encuentro juvenil distrital, desde las 7 de la noche hasta las 12. Va a ser una vigilia, vamos a tener predicadores invitados, algunos ministros de alabanza invitados, entonces usted no se lo pierda. Y también durante la semana, el día miércoles, viernes y sábado, tenemos un programa en vivo a través de la página de Conquistadores Pentecostales, en la que tenemos algunas palabras de parte de Dios y una entrevista el día sábado con un personaje que haya tenido una trayectoria en ese distrito o sirviéndole al Señor. Entonces, no lo olvides, 1 de mayo, gran encuentro juvenil distrital de 7 a 12 de la noche. Hay un lema para ese encuentro y es levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Dios le bendiga a todos.